Con el furor contemporáneo por la veracidad, por la verosimilitud y por el realismo, se impuso ya hace algunos años el lema basado en hechos reales para hacer más atractivas ciertas películas de ficción. Las películas biográficas o las llamadas biopics quizá nunca lleguen a contar ni a hacer justicia a vidas notables, trágicas o heroicas y quizá nunca sean más creíbles que sus equivalentes documentales. Sin embargo, el hecho de tener frente a nosotros un espejo, es decir, el personaje y la historia real y la ficción y el actor o actriz que la encarnan, hacen que el morbo se vuelva curiosidad y finalmente interés. Acompáñenos. Bienvenidos a una nueva emisión de Encuadre. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Leonardo. ¿Qué tal, Fernando? Como ya lo anunciamos brevemente, vamos a hablar de películas que se basan en la vida de personas que han existido en el mundo real, las llamadas biopics, películas de género biográfico, y lo vamos a hacer a partir de una película que es coyuntural, creo que podría haber sido interesante o mejor lograda, Sí. en fin, eso es de lo que vamos a hablar. Es la película La voz de la igualdad, On the Sí. Basis of Sex, Sí, de Mimi Leder. de Mimi Leder, que parecía ser una propuesta interesante, como dije, pero que ya en pantalla no da mucho. Nuevamente es una geografía que tiende a ser lo común, ¿no? De hacer santos a las personas, volver santas a las personas que, bueno, tuvieron una vida normal y eran seres humanos con sus fallas y sus errores, pero la película en cuestión omite todo lo posibles fallas que pudo haber tenido Ruth Bader Ginsburg, ¿no? Que es la juez. Que es la juez que forma parte de la Suprema Corte de Estados Unidos, ¿no? Y que además no solamente no logra mostrar sus lados vulnerables, que sí los muestra un documental que si pueden ver por ahí, se llama RBG, que son las iniciales de su nombre, que fue uno de los nominados al Oscar, sino que además, creo, borra todo lo que era particular de ella, que es una mujer que hasta la fecha en las llamadas opiniones disidentes y demás, no es gritona, no es emocional, sino que articula muy bien sus argumentos. Es de las pocas voces que logra incluso convencer a los del Partido Republicano. Sí. Y la película la muestra como una litigante en esos años, porque habla de esos años formativos, una litigante genérica, ¿no? Sí. Como que podría haber sido este personaje o cualquier otro, borra lo que es particular de ella. Sí, y empieza de la forma que ya te temes lo peor, que se cumple, ¿no? Empieza con ella siendo una de las pocas mujeres que entran a la escuela de Derecho de Harvard. Y desde ahí ya se plantea que es una mujer ejemplar. Incluso, no sé si a mí me pasó, yo pensé que esa es la escena en donde se une a Harvard una clase de creo que 500 hombres y 9 mujeres. Sí. Parecería que fue un flash forward, ¿no? Como una mirada al futuro en donde ya te están contando que triunfó y no, te están contando que triunfó en ingresar a la escuela, pero dramáticamente eso ya es como empezar con el final, ¿no? Porque no te plantea por qué era difícil ingresar, cuál era el ambiente de hostilidad hacia las mujeres. Hay escenas adelante en donde se les cuestiona a las alumnas de manera muy humillante por qué están ocupando el lugar que merecería tener un hombre ahí. Sí. Pero son muy pocas esas escenas como para realmente darte una... Digo, yo entiendo que es un género que se trata de celebrar a la persona en cuestión, pero te tiene que poner a ti mismo en un nivel cero para ir logrando esa admiración de forma gradual, me parece. Claro, de hecho la película empieza en los años 50, en el año 56, le da un brinco al 70, muy poco convincente para mi gusto la transición de tiempo, porque parece que no pasó nada. Bueno, ha ocurrido muchas cosas en la sociedad americana. Pues los años 60, nada sí, menos, nada ¿no? menos, Sí. sí. Y ella se enfrasca en un caso en particular que de ahí en adelante la película se vuelve muy tediosa, muy incomprensible para quien no maneje los términos leguleyos, ¿no? A mí me sacó totalmente de la película, ¿no? Estaba pensando en otras cosas cuando la estaba viendo, porque es una película convencional de drama jurídico. Y es que además los dramas jurídicos, que a mí me gusta muchísimo el género, supongo que también a ti, Claro. pues me parece que para lograr
atrapar a una mayor cantidad o espectro, círculo amplio de espectadores, tienen que ser un poquito más genéricos, y sí, en lo que plantean, por ejemplo, para nosotros en un contexto mexicano, estar escuchando los antecedentes legales nos resulta nos saca, como dices, ¿no? Te saca totalmente del guión, y además fue muy interesante el caso con el que finalmente logró la igualdad, que es a lo que se refiere la película. La equidad de género, que en realidad estaba defendiendo a un hombre para demostrar que había discriminación hacia la mujer. Entonces me parece que eso podría haber sido expuesto de una manera mucho más accesible para quienes no tienen familiaridad con los términos jurídicos. Sí, me parece que fue una oportunidad desperdiciada para plantear un tema interesante, porque además, vamos, en tanto la mujer está viva y sigue a sus 83 años siendo una voz potente dentro de la Suprema Corte, entonces no me gusta decir habría que haber hecho, porque es como si uno corrigiera las películas, pero pareciera que está tratando a una figura que ya se quedó en el pasado, y pues no, está vivita y coleando Ruth Bader Ginsburg. Sí, y otra cosa, que el estilo de la película no ayuda, porque parece televisión. Y mala televisión, porque ahora la televisión ahora ya antes era un insulto decir que la televisión... Pero es televisión convencional, así el tipo de encuadre, el tipo de resolución formal, es totalmente cuadrada. Es una película que no juega con el material. Digo, a mí se me ocurre, como ejemplo contrastante, la película Lincoln de Steven Spielberg, que ya hablaremos de ella más adelante, que es el modelo de cómo puedes abordar un tema que en principio es árido, que es un tema legal, que es un tema de una enmienda constitucional, y hacerlo interesante y hacerlo fascinante, ¿no? Sí. Y esta película no lo logra. Yo pensaba también como contraejemplo en Filadelfia, de Jonathan Demme, que bueno, pues también fue un salto al vacío de Tom Hanks, que hasta entonces había hecho personajes de niño cómicos, bueno y demás. Cómicos, sí. Y aquí plantea a un enfermo de SIDA que es discriminado laboralmente por ello. Pero creo que Jonathan Demme, que es un buen director, su guionista, se dan el tiempo para irte llevando a que comprendas en qué consiste la discriminación laboral y cómo arman un caso convincente para que se modifique la ley. No nos gustó. No, en efecto, a mí me pareció aburridísima, monótona, hasta cierto punto, incluso yo diría injusta para el personaje de Ruth Bader Ginsburg, ¿no? Que aparece al final, porque me parece que... Sí, como para dar su sello de aprobación. Creo que alguien involucrado en la producción es su familiar. El guionista es su sobrino. Es su sobrino. Sí. Ahora, hay una cosa con los actores que es un tema muy discutible. El casting es otra cosa que los biopics generalmente o no aciertan, o el caso es increíble, ¿no? Ya veremos cuando hablemos de nuestras favoritas, cuando sí el actor se adecua totalmente. Sí, no a necesita ser físicamente idéntico. No. Pero capturar cierta esencia. Y tanto Felicity Jones, que es la protagonista en la película, como quien interpreta al marido de la juez. Armie Hammer, sí. Yo no tengo nada en contra de que los actores de cine sean bellos. Uno va al cine muchas veces para ver a gente hermosa. Pero aquí un poco traiciona a los personajes originales, así se dirá, bueno, a los personajes de la vida real, que era una pareja muy atractiva, pero que tenían rasgos que los identificaban como miembro de la comunidad judía, cosa que en ese entonces representaba un elemento más de discriminación. Aquí uno los ve y parecen modelos de catálogo, parecieran como los personajes. En los años 50 esto era muy importante, pertenecer o no pertenecer, y aquí parecerían modelos de catálogo de alguna tienda, es decir, dirías, estos son exitosos tan solo por verlos, ¿no? Exacto. En fin, creo que si pueden ver el documental, es mucho mejor. Es mucho mejor, creo que no sé qué opinará la juez de su propia representación. Pero obviamente no tiene distancia y la de encantar. Y bueno, para no seguir hablando de una película que no nos gusta, vamos a pasar a las favoritas, a nuestras 5 favoritas de cada uno, que en mi caso yo pondría en quinto lugar a La verdadera historia de Tina Turner, o What's Love Got to Do With It, de Brian Gibson, que es, yo me apegué al rock and roll, porque creo que es donde se han hecho mejores biopics. Por alguna razón,
creo que no se ha traicionado tanto el espíritu del biografiado como en otras instancias, ¿no? Y creo que el de Tina Turner, sobre todo por la actuación de Angela Bassett, es muy recomendable. Esto que acabas de decir, con excepción de Bohemian Rhapsody. Exactamente, con la salvedad, con un asterisco gigante que no incluye a Bohemian Rhapsody. Mi número 5, curiosamente, vamos, no es que tenga tan presente la vida del biografiado real, no lo conozco, creo que no fue un personaje tan público. Me estoy refiriendo al hombre elefante A John Merrick. A John Merrick, de la película de David Lynch, pero la película en sí misma, más allá del referente real, es fascinante, como casi todo lo que hace David Lynch, vamos, tanto por la atmósfera, por la compasión que te despierta este hombre deforme al que se exhibía en el siglo XIX. Además, esta película tiene la particularidad de que fue nominada para varias categorías, pero los propios votantes o la gente se quejó de que no se reconocieran los efectos de maquillaje, y eso ocasionó que para el año siguiente la Academia creara la categoría de maquillaje y prostéticos, etcétera. Entonces, bueno, fue una aportación incluso en ese sentido. Mi cuarta es otra película de rock and roll, que es The Buddy Holly Story, que no se vio en México. No sé por qué, porque no se considera que Buddy Holly fuera famoso. Y vaya, es uno de los pilares del rock and roll clásico, ¿no? Entonces, una película de Steve Rush, muy bien interpretada además, cosa que suena extraña a estas alturas, por Gary Busey. Que Gary Busey ahorita se ha vuelto como una especie de chiste porque es un personaje muy excéntrico, pero en esa época realmente era un muy buen actor. Pues, se podrá buscar por ahí, sí, ¿no? Sí. Mi cuarta película favorita en el género es El amor es el diablo, que se exhibió en México. El nombre original es Love is the Devil, de John Maybury. Es una biografía de Francis Bacon extraordinaria, porque además generalmente las biografías sobre artistas caen en el error de mostrar a los artistas, en el caso de los pintores, pintando, o escribiendo, que vamos, cinematográficamente es muy Pero además aburrido, siempre ¿no? la casualidad sirve de inspiración, ¿no? Entonces me acuerdo de la de Jackson Pollock, que se le goteaba la pintura y decía, qué bien. De Hammond. Exacto. Entonces, esta además visualmente quería recrear el estilo de Francis Bacon, lo cual la hace muy, muy, muy destacada en este género, ¿no? Sí, los actores además eran extraordinarios, eran Derek Jacobi en el papel de Bacon y Daniel Craig en el papel del amante de un ladrón que se metió a su casa y que estableció con Bacon una relación muy destructiva. Sí. ¿Tu tercera? Mi tercera es La Caída, ¿no? Es La Caída, y bueno, también la incluí un poco a propósito de la reciente muerte de Bruno Ganz. Es una película de Oliver Hirschbiegel. No recuerdo cómo se llamó en inglés, bueno, pero no importa, en español se llamó La Caída. La Caída, porque el nombre original era en alemán, ¿no? Sí. Y bueno, era una biografía no tanto una biografía de Hitler, sino la reconstrucción de los últimos días en el búnker. Entonces, bueno, el reto de Bruno Ganz, de personificar a Hitler, pues es enorme. Cómo hacerlo sin humanizarlo, porque ese era como un temor que se tenía alrededor de la película. Y lo que mostraba la película era más bien cómo un hombre, como un monstruo, podía haber convencido a muchas personas de que no lo era, porque estaba basado en un libro escrito por su secretaria, quien afirma que jamás se dio cuenta, como sucedió con muchas personas incluso afiliadas al partido nazi, que jamás se dio cuenta para quién estaba trabajando. Claro. Pero en el caso de ella, bueno, sí, suena genuino y muestra estas partes incluso más espeluznantes de Hitler, que podían ser capaces del afecto a los animales y de ser... Entonces, bueno, es una de las grandes interpretaciones de Bruno Ganz. ¿Y tu tercera? Que además la arenga a sus generales ha sido un objeto de memes interminables. Digo, para cualquier cosa se reproduce, se dobla el discurso de Bruno Ganz y se pone ahí X cantidad de temas. Exactamente. ¿No? Sí. Mi tercera es Lincoln, de Steven Spielberg, que es una película notable por lo que ya había mencionado, que cómo consigue hacer de un tema que parece aburridísimo algo fascinante, ¿no? Como una enmienda a la Constitución que el presidente de la nación trata de que se apruebe, se vuelve casi un thriller, ¿no? Sí, en términos que además, estamos hablando de que además antes estaban invertidos quién era el partido, en fin. Sí. Y entras totalmente al mundo de los founding fathers, ¿no? Sí. Y la actuación de Daniel Day-Lewis es magistral. Decía, ¿no? Que en esos días, no sé si era Spielberg el que lo decía, que en esos días incluso si hablabas con él, te contestaba como si fuera Lincoln, sí. Entonces que era un poco desesperante, pero... Sí, pero ese es el método, ¿no? Así es, sí. Y bueno, la segunda es The Doors, otra biografía rockera,
que Oliver Stone curiosamente hizo sin mayor truculencia. Digo, es una película muy apegada a la verdad sobre Jim Morrison y sus tres alternantes, que planteaba bastante bien el espíritu de The Doors y su música, y creo que visualmente era también más afortunada. Fíjate que, digo, no lo hubiera puesto entre mis favoritas, pero Oliver Stone hizo otra biografía que pasó sin pena ni gloria, que se llamaba W, sobre George W. Bush. Y era Josh Brolin lo interpretaba y era muy buena porque, vamos, sin intentar hacer ninguna declaración política, te retrataba muy bien a este hombre que no tenía ni idea de realidad qué estaba haciendo. Estaba complejado por su papá. Por su padre, sí, siempre a la sombra de su padre, algo que también se ve en Vice, el vicepresidente, que luego podemos comentar más adelante. Mi segunda película, en este orden, sería Control de Anton Corbijn, sobre la vida de Ian Curtis, vocalista de Joy Division y su suicidio. Y también es inevitable compararla con Bohemian Rhapsody, como la antítesis. Como la contraparte. Como la contraparte, vamos, es una película que, por un lado, creo que comunica bien la tragedia existencial de Corbijn. Que si hubo algún rockero coherente fue Ian Curtis, ¿no? Porque de Corbijn, perdón, de Curtis. Porque su música era deprimente y existencialista y muy el panorama que pinta es negro, ¿no? Una negritud total. Y bueno, el suicidio era como un paso. Sí, como Kurt Cobain, ¿no? Como en el caso de Kurt Cobain, sí. ¿Para dónde? ¿No? Sí, que es la consecuencia lógica de esa ideología, ¿no? Así es. ¿Y tu primer lugar? Ya la comentamos, es El amor es el diablo, de John Maybury. John Maybury, ya. Y tu número uno es Bright Star, que yo lo hubiera puesto si me hubiera acordado de ella. Bright Star, que en México tuvo el desafortunadísimo título de El amor de mi vida. Es una película que en el título original toma el nombre de un soneto de John Keats. Es la biografía. Es el biografiado y de su historia de amor, ¿no? De su historia de amor nunca concretada con Fanny Brown, su musa. Y realmente es excepcional, es de Jane Campion, pero en lugar de caer en todos los clichés de la vida del poeta y demás, de alguna manera replica, es muy difícil explicar esto, para eso hay que verla, replica la atmósfera del soneto, que es padrísima, y sí, es una de quizás es mi biografía preferida. Bueno, siempre cambia uno, pero para fines de este programa yo cuando vi tu lista dije, sí, es cierto. Sí, a mí me pasó con Lincoln, yo lo hubiera incluido también. Pero bueno, no se vayan, a nuestro regreso vamos a seguir hablando del género biográfico, de las biopics. Y bueno, seguimos hablando de las biopics, y ahora que mencionamos Rapsodia Bohemia o Bohemian Rhapsody, creo que es el modelo por el cual muchas o la mayoría de las biopics no funcionan o no convencen, porque se falsean tanto los datos, se va tanto por el lugar común. Creo que la biografía de Queen daba para más, ¿no? Era un grupo de rock que, al margen de lo que nos guste o no su música, pues merecía un tratamiento más interesante, sobre todo por la figura de Freddie Mercury, ¿no? Que era una figura transgresora, y aquí eso se reduce a nada, ¿no? Es una actuación que además se ha sobrevalorado, la de Rami Malek. Totalmente, creo. Sí, ¿no? Y que creo que consiste básicamente en ponerle los incisivos grandes, ¿no? Esos dientes distraen sobre el físico de Freddie Mercury. Y además, pues sí, era muy atractivo Freddie Mercury, no me estoy refiriendo solamente a que sea físicamente hermoso, sino que tenía una energía que no transmite Rami Malek. Aquí se dio un caso inverso al normal, al que tú mencionabas, que realmente se embellecen a los biografiados. Sí, y aquí se afeó a Freddie Mercury, ¿no? No le hicieron un favor. Sí, otro problema, otro reto que yo le encuentro a las biopics y que muy pocos logran superar es cómo hacer que los biografiados no hablen de sí mismos como si ya supieran el impacto que van a dejar, que van a tener en el mundo. Ya tienen la noción, ya tienen la conciencia de que van a ser importantes y trascendentes, ¿no? Entonces hablan como con frases lapidarias. Exacto, como con quotes para un que monumento. Resumen. Sí. Tuve esa sensación con una película por la que estuvo nominado su actor principal, que fue William Dafoe, que es la de Van Gogh. La Puerta de la Eternidad. Dirigida por Julian Schnabel, que como es un pintor, bueno, ya había hecho otra biografía de Basquiat, ¿no? Exacto. Bueno, pero regresando a la biografía de Van Gogh, sí, él y Gauguin, que aquí aparece interpretado por Oscar Isaac, todo el tiempo están hablando de lo que ellos van a representar en la historia del arte.
Sí. Y lástima porque la película visualmente es interesante. Es impresionista, cosa que es padre dada la escuela a la que pertenecía Van Gogh, ¿no? Entonces, eso me gustó formalmente, pero sí estoy de acuerdo que los diálogos no eran del todo convincentes. Incluso dentro de la película había muchos registros de actuación, porque había quienes sí se comportaban y hablaban como personajes de esta época, luego hablaban unos en francés, otros en inglés, Sí. la cosa de por qué idioma nos decidimos, hasta qué público queremos llegar, porque esto siempre tiene que ver con qué mercado quieres abarcar, ¿no? Exacto. Y bueno, también el elemento, ya hablamos del físico, ya hablamos, pero el más difícil es cómo retratar la inspiración. Ay, sí, porque Entonces, pues dices, ¿en qué momento dices, por ejemplo, para volver con Bohemian Rhapsody, alguien toca una línea de bajo, oye, qué bien, aquí vamos a sacar una canción, como que toda la casualidad es la inspiradora de todo, ¿no? y que además le quita, yo creo que mérito al verdadero trabajo Sí. de un artista. Incluso los más inspirados pasan por 500 borradores antes de tener una buena cuartilla, Sí. muchos tachones antes de tener, en fin, y si todo pareciera que es que hay en realidad una inspiración divina que todo el tiempo Sí. está, y que eso es Están la agarrando trampa la del pluma cine. y empiezan a escribir el himno nacional hablar de la biografía con Pedro Infante como Boca Negra, ¿no? Que es así también de ese estilo. Sí, no sé, creo, incluso por las películas que hemos estado hablando, que a veces funcionan mejor las biografías que abarcan solo un periodo de la vida de una Sí. persona, porque también Querer abarcar toda la existencia. toda la sí. existencia, desde que eran anónimos hasta que se convirtieron en héroes, es la vida, es una vida, vamos. Sí, Entonces, sí. necesariamente los guionistas encuentran los highlights Ujú. y todo Y se resume en eso. y se resume a Sí. estas vidas, ¿no? Bueno, una buena fue Amadeus. Claro. Que se me olvidó. Es otra película que rompía el molde de Milos Forman. Una película bastante inspirada, yo diría, sobre uno de los mayores compositores en la historia de la música, ¿no? Entonces, creo que... Y que encontraba un ángulo también, que era el encontró un ángulo, antagonismo con Salieri, ¿no? Salieri, claro. Eso le dio una dimensión adicional a la película, ¿no? Y luego dentro de las biopics también hay como subgéneros, por ejemplo, hay unos que son satíricos y Ujú. no necesariamente pretenden, que es el caso del vicepresidente de Vice, que despertó tuvo muchas reacciones encontradas. Algunos decían que no realmente hablaba de lo que Dick Cheney, o sea, que lo mostraban como un monstruo, sin límites, que era el causante tanto de todo, o sea, Todo el desastre todo el americano. desastre americano sí, actual, sí. sin realmente hablar de que estaba siendo coherente con su propia ideología republicana, lo cual puede ser o no verdad. Puede ser que la actuación de Christian Bale. Christian No Bale, iba a gracias, dormir. gracias. Christian Bale es idéntico. O sea, entre que engordó y se la puso un maquillaje, el físico era, y además reproducía exactamente como hablaba Dick Cheney, ¿no? Fue un caso de mímica total. Sí, yo todavía no sé si me gusta o no esa película. Es de A estas- mí me gusta, me divierte, porque además sí se nota la mala leche de Adam McKay, ¿no? En retratar a su propio país. El epílogo es muy bueno cuando están las personas que supuestamente son un focus group viendo la película Exacto. diciendo, ya encontré qué es lo que me molesta de esta película, es una película con sesgo liberal, ¿no? Como que Adam McKay ahí se cura en salud porque pues Sí, seguramente es lo que es lo que es. es lo que es y lo que van a decir muchas personas de la película, ¿no? Sí, Sí, exacto. fíjate que revisando no hay biografías, es decir, no todas son extraordinarias, pero hay unas en las que sí se logra una cierta. Te comentaba ahorita fuera del aire la película sobre la vida de Marilyn, que se llamaba Mi vida con Marilyn, en donde la intérprete era Michelle Williams, que en realidad ella no tiene ningún Cualquier parecido, rasgo de pero Marilyn. entendió también los manierismos, Sin hacer caricatura. sin hacer caricatura, claro, porque Sí. ¿cuál es la diferencia entre la sátira y la caricatura? Pues es delgada la línea, pero sí existe una Sí línea. existe, sí, claro. Bueno, ya para concluir, vamos a dejarles más recomendaciones, pero ahora recomendaciones dentro de la programación de TV UNAM, que se puede consultar los horarios, se pueden consultar los días en la página tv.unam.mx, ¿no? Y si primero está el ciclo Músicos, que empieza con la competencia de Joel Oliansky, que es curioso porque es una competencia de piano entre dos personajes,
hombre y mujer, entre Richard Dreyfuss y Amy Irving, y gana la mujer, cosa que en su momento sí parecía como bastante revolucionario, ¿no? Porque generalmente siempre se daba por hecho que el hombre es el que ganaba, y no, y en este caso ganaba la mujer. Tiene más punto que La Voz de la Igualdad. Es mejor lograda. Mejor lograda, sí. También está Los Reyes del Mambo de Anne Glincher, debut en el cine hollywoodense de Antonio Banderas, y Nueva York con New York de Scorsese, que a mí me gusta muchísimo. Es un musical hecho a la usanza de los viejos musicales de la Metro, un homenaje a esos musicales y al mismo tiempo una propuesta muy de Scorsese, ¿no? El matrimonio entre Robert De Niro y Liza Minnelli, que es terriblemente conflictivo. Y que fue conflictivo dentro, todo en ese momento en la vida de Scorsese era conflictivo. Era conflictivo, Él sí. dejó a su entonces mujer, a Julie Cameron, por Liza Minnelli, sí. y fue un escándalo. Y su afición a la coca fue que ya venía desde Taxi Driver. Sí. Entonces, bueno, es como un tren descarrilado. Pero muy interesante, claro, a mí me gusta mucho. Siempre los trenes descarrilados son más muy interesantes padres, que los que no. Y el ciclo Sala de Arte 20.1 está el albergue español de Cédric Clapiche, que yo la comparé en su momento con una especie de Friends a la francesa. Sí, ¿en un buen sentido o en un mal sentido? Como que si te disgusta Friends, bueno, pues va. Bienvenido, Welcome, que es una de las mejores películas de Retes, de Gabriel Retes, junto con El Bulto. De la que hablamos hace poco. Sí. Y finalmente en el ciclo Nueva York en el cine está precisamente Taxi Driver, que para mí es una de las obras maestras máximas en la historia del cine. Totalmente, sí. Yo creo que es una película que no ha envejecido nada. Además, ya lo habíamos planteado alguna vez, que hoy día sería imposible filmar Taxi Driver. Nadie la produciría, ¿no? Nadie la produciría y a la vez es una película vigente, ¿no? Es decir, retrata todas estas fobias de la sociedad norteamericana, la soledad urbana. La obsesión, el miedo al inmigrante, la misoginia. Sí, el racismo, hay todo un cuadro perfectamente descrito por Scorsese. Y bueno, así es. Ya nos vamos, gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana en otra emisión de Encuadre, que es una mirada crítica al cine que se estrena y al que se puede ver en otras plataformas. Hasta la próxima, gracias Fernanda. Gracias a ti, Leonardo. Hasta Nos la próxima. vemos.